Hola niños, hola niñas, sean muy bienvenidos a la lección del día de hoy. Mi nombre es Daniela, yo voy a ser tu profesora durante esta clase, así que lo primero que te quiero pedir es que te ubiques en una mesa, en un escritorio o en algún lugar en el cual puedas apoyarte, porque necesito pedirte que durante esta clase, en lo posible, tengas un mapamundi mudo. ¿Qué es un mapamundi mudo? Es esto. Es un mapamundi que no tenga ningún topónimo, que no tenga ningún título, ninguna simbología, porque vamos a trabajar con él. ¿Ya? Y también voy a necesitar que tengas lápices de colores. Yo tenía estos. Puedes tener, puedes usar los que tengas a la mano. La idea es que tengas de varios colores porque vamos a trazar algunas rutas en estos mapas. Vamos a elaborar mapas de las rutas que se usaron durante el periodo de la exploración europea. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿te parece si comenzamos? Recuerda estar en un lugar cómodo para que tu clase no se interrumpa, para que la puedas ver de forma continua y eso quizás te va a ayudar a comprender mejor el contenido. ¿Ya? Entonces, la clase de hoy día se llama Los viajes de exploración y corresponde a la segunda unidad de quinto básico de historia. En esta unidad se aborda la expansión europea. Esto quiere decir cuando los límites que se conocían del mundo para los europeos durante la Edad Media comienzan a crecer producto de el conocimiento de nuevos territorios, ¿ya? Porque lo que conocía el hombre medieval, el hombre europeo que vivía en la Edad Media, era el norte de África, era Europa y una parte de Asia. No conocía nada más. O sea, así como nosotros hoy en día sabemos que la Tierra está constituida por todos estos continentes y por todos estos océanos, islas, etcétera. En ese tiempo el hombre medieval conocía solo esta parte. Voy a mostrártela en este mapa que tengo acá. Conocía solo lo estoy marcando. El hombre medieval solo conocía la parte que está marcada en el rectángulo que hice con el lápiz pasta, ¿ya? Por lo tanto, durante este periodo se empieza a expandir, ¿ya? Hay algunos factores bastante importantes como la búsqueda de rutas comerciales, porque los reinos querían consolidarse económicamente, querían consolidarse como reinos poderosos, por lo tanto invierten y ponen a disposición de exploradores sus ejércitos y sus tropas o sus recursos navales para que comiencen a ver qué es lo que hay fuera de lo que ellos conocen, qué habrá fuera de esto, ya de este lugar. Entonces comienzan este proceso en el siglo XV, ya después de Cristo, que es justo el límite entre la Edad Media y la Edad Moderna. Siglo XV, esto era lo que conocían, no se conocía nada más, se comienzan a expandir. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, esta es una época en la que dos reinos se destacan, ¿ya? Producto del lugar en el cual se encontraban, que era la península ibérica. ¿Sabes de qué reinos estoy hablando? Hay dos reinos que se destacan, que comienzan primero, antes que cualquier otro reino, a explorar, a ver qué hay fuera de este rectángulo que conocemos. Lo voy a marcar para que lo puedas ver. Ahí está la península ibérica, en este sector, ¿sí? Hay dos reinos que se ubican ahí, que es España y Portugal. Estos son los dos reinos que comienzan a expandirse, que comienzan a explorar qué hay más allá de lo que ellos conocen. ¿Por qué? Por lo que yo te mencionaba hace unos segundos atrás, querían tener más riqueza. Y tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver viajar con tener más riqueza? Bueno, cuando ellos, por ejemplo, viajaban y descubrían nuevos territorios, esos territorios se los adjudicaban junto con todos los recursos que existieran en ese territorio.
Por lo tanto, eso les ayudaba a hacer reinos mucho más fuertes. A mi costado hay dos personajes muy importantes que impulsaron este proceso. El hombre que vemos ahí se llama Enrique el Navegante de Portugal. Él era un príncipe que impulsó la primera gran oleada de exploraciones portuguesas por territorios que ellos no conocían. Y la mujer que vemos ahí es la reina Isabel de Castilla, quien junto con su esposo Fernando de Aragón financiaron la empresa de exploración de Cristóbal Colón. Ellos fueron los que ayudaron a Cristóbal Colón a llegar a nuestro continente, a América. Por lo tanto, ambas personas fueron muy importantes durante el siglo XV porque ellos les ayudaron a los exploradores y creyeron en ellos, les ayudaron a viajar, los financiaron y creyeron en sus proyectos. Recuerda que en este periodo de la historia a la gente le daba mucho miedo viajar fuera de lo que conocían. Pensaban que la Tierra era plana. No pensaban que la Tierra era de esta forma. ¿Ya? Pensaban que la Tierra era así. Por lo tanto, si venían navegando, iba a llegar a algún punto en el cual se iban a encontrar con una caída. Y eso era muy peligroso. La gente no le gustaba viajar en distancias largas porque creían que habían monstruos, habían serpientes, dragones, habían caídas producto de que la Tierra era cuadrada. Por lo tanto, ellos creyeron en estos proyectos de los exploradores. ¿Te parece que avancemos? Muy bien. Entonces, en esta clase, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, ¿cuáles fueron los motivos? Brevemente, que era lo que te decía, la búsqueda de rutas comerciales para fortalecer los reinos, entre otras cosas. Ese fue uno de los motivos principales. Es por eso que los reinos apoyaron tanto estas empresas. Y vamos a ver también las rutas. Eso es lo que vamos a conocer hoy día. Vamos a conocer cuáles son las principales rutas de exploración que se realizan durante este tiempo y quiénes las realizan, quiénes son los valientes que se atreven a subirse a estas embarcaciones. ¿Y por qué yo te comento que son valientes? Porque eso también vamos a conocer hoy día. ¿Cuáles eran los desafíos que debían afrontar estos viajeros? ¿Ya? Así que vamos a comenzar de inmediato. Me gustaría que me acompañaras en la realización de estos mapas. Vamos a comenzar realizando nuestros mapas y vamos a hacer primero las rutas de Portugal. ¿Ya? ¿Por qué vamos a comenzar con Portugal? Porque si bien el reino de España y el reino de Portugal son los dos primeros, y no solo por su ubicación geográfica, sino también porque tenían mucha experiencia en temas de navegación, vamos a comenzar con Portugal, porque Portugal es el primer reino que pone una escuela de navegación en Sagres en 1416. ¿Ya? Era una escuela en la cual les enseñaban a los navegantes nuevas técnicas de navegación o perfeccionaban instrumentos de navegación que ellos utilizaban, como la brújula. ¿Habías escuchado de la brújula? El astrolabio, los cuadrantes, los portulanos, que eran unas especies de mapas construidos en base a experiencia de los navegantes. Entonces vamos a comenzar con Portugal porque fue el reino que innovó con esto en el periodo, en 1416, desde ahí en adelante. Entonces, con tu mapa en blanco, tus lápices listos, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a poner es, como yo te mencioné que vamos a hacer el mapa de las rutas de Portugal, vamos a poner el título de nuestro mapa. ¿Ya? Exploraciones portuguesas. Ese va a ser nuestro primer mapa. No estoy segura si lo mencioné antes, pero necesito que tengas dos mapas mundimudo, porque vamos a hacer uno para las exploraciones de Portugal y otro para las de España. Y esto lo vamos a usar al final de la clase, para sintetizar, para cerrar, ¿ya? Entonces voy a poner exploraciones
portuguesas, y a medida de que yo vaya contando cuáles son las rutas y las exploraciones, las vamos a ir marcando en nuestro mapa. Y vamos a ir poniendo la correspondiente simbología. Entonces, comenzamos con las primeras rutas comerciales, o las primeras rutas de exploración, mejor digo, con la ruta de las Madeiras y de las Canarias y las Azores, que eran islas. Estas islas, como tú ves en el mapa, estaban cercanas a la península ibérica, y comienza este periodo de exploración muy poco tiempo después de que se inaugura la Escuela de Navegación de Sagres en Portugal, ¿ya? Entonces yo voy a marcar con exactamente los mismos colores que aparecen en el mapa. Primero, desde la península ibérica, que es esta. Hoy avancé. Es esta, ¿ya? O sea, península ibérica, esta. Desde aquí comienzo a marcar los primeros 2 viajes de exploración a islas. Se descubren estas islas, y esto es muy importante porque cuando se descubren, se establecen de inmediato. Portugal comienza a ocupar las costas de África. Este es el continente africano, ¿recuerdas? Comienza a ocupar las costas de África, y se establecen ahí para comerciar. Comerciar, por ejemplo, piedras preciosas, metales y también esclavos africanos. Lamentablemente comienza el comercio de esclavos, ¿ya? Entonces, lo primero que yo marqué por fecha fue la de 1418 de las Islas Madeiras. Por lo tanto, la marco en rojo, y yo, al igual como está en el mapa que está a mi costado, voy a poner aquí abajo en rojo. Tú puedes poner, por ejemplo, un punto rojo y escribir en negro, como para ti sea más fácil, pero la idea es que la simbología nos ayude a que las personas que vean tu mapa sepan a qué corresponde la línea roja que estás marcando. Entonces pongo simbología y voy a poner, yo te voy a mostrar enseguida lo que estoy haciendo. 1418 Islas Las Madeiras. Y voy a poner de inmediato en verde las Islas Las Canarias y las Azores, que fueron descubiertas en 1430. Entonces, yo estoy escribiendo aquí, entonces puse simbología. Ya sé que esta línea que está en rojo aquí marcada corresponde, producto de que esto que yo escribí está en rojo también, a la isla Las Madeiras, ya que fue descubierta en 1418, y me falta trazar la línea de las Canarias y las Azores. Tú puedes ir haciendo esto mismo que yo voy haciendo ahora, ¿cierto? Ya marcamos entonces, de acuerdo a nuestras 2 primeras rutas, en nuestra simbología queda marcada también a qué corresponden estas líneas, ¿sí? Entonces cualquier persona que vea este mapa solo va a tener que ver que el rojo, lo rojo que está escrito aquí, corresponde a la línea roja que tú trazaste acá, ¿sí? ¿Se entiende esto? Espero que sí. Entonces, seguimos avanzando. Este es otro explorador muy importante, porque de acuerdo a lo que tú estás viendo a mi costado, él comienza en la península ibérica en Portugal, y rodea, o sea, va rodeando, bordeando todo las costas de África, y traspasa el Cabo de Buena Esperanza, que era el extremo sur de África. Por primera vez alguien traspasa este punto. Por lo tanto, también tenemos que marcarlo porque es muy importante. Habla de, nos indica que los portugueses comienzan a atreverse. Ya imagina el salto que dan desde una exploración tan pequeña, ahora ya son capaces de bordear toda África y llegar y traspasar el sur extremo de África. Entonces, con el café vamos a marcar de acuerdo a lo que está en el mapa. Y recuerda poner la simbología en el mismo color.
café, ¿cierto? En 1488. Habían pasado casi 60 años desde que se descubrió las Islas Canarias y las Azores, ¿ya? Entonces, este navegante, este valiente y arriesgado navegante, se llamaba Bartolomé Díaz. ¿Ok? Así nos va quedando. Ahora, ¿qué otra ruta es muy importante? Recuerda que lo que buscaba el Reino de España era llegar a las Indias, ¿ya? A conectar nuevamente con el comercio que existía en este sector. Por lo tanto, lo que ellos buscaban era permanentemente llegar aquí, a este lugar donde está India, China actualmente. Ellos querían llegar aquí. Por lo tanto, estaban buscando la manera. Y esa manera llega con Vasco de Gama, que es el primero que logra unir, ¿cierto?, desde el occidente al oriente esta ruta por mar, porque antes esta ruta se realizaba por esta zona, por esta, no sé si ves el puntero de mi computador, se realizaba por aquí de forma terrestre, pero esa vía es bloqueada cuando los turcos otomanos toman Constantinopla. Por lo tanto, esa ruta ya estaba cortada, no se podía pasar, y era por eso que el Reino de Portugal buscaba insistentemente una forma de llegar a ese comercio, ¿ya? Y Vasco de Gama lo logra en 1497. Vamos a marcarlo entonces en nuestro mapa con azul. Voy a seguir los mismos colores que están en esta clase, pero si tú quieres poner el color que a ti te parezca, está bien. Entonces, marcamos hasta llegar a la India. Entonces, en 1497, Vasco de Gama llega finalmente a unir a través del mar el sector de comercio entre Europa y Asia, ¿ya? Por lo tanto, este caballero, don Vasco de Gama, pasa con mucho mérito, igual que los demás, a la historia, porque logra una misión muy importante. Y nos falta uno, porque al igual que España, los portugueses también llegan a América, solo que llegan unos años más tarde. Y quien tiene el mérito de este descubrimiento para ellos, de llegar a América, es Pedro Álvarez Cabral, que en 1500 él se desvía de la ruta que hicieron los demás navegantes, que era siempre bordeando las costas de África, y él lo que hace es comenzar con su embarcación, dirigirla un poco más hacia el oeste, y durante este trayecto se encuentra con las costas de Brasil, y en ese instante él proclama esas tierras como dominio de los reyes de Portugal. Entonces, marcamos su ruta, ¿te parece? Yo voy a seguir los mismos colores. Entonces, comenzamos en Portugal. Álvarez Cabral se encuentra con Brasil, y él continúa efectivamente de todas formas a la India. Ya en mi mapa no se va a vislumbrar bien porque el amarillo no se distingue con claridad como los otros colores. Entonces Pedro Álvarez Cabral llega. Así debería haber quedado más o menos tu mapa mundi, que ahora ya no es un mapa mundi mudo porque le pusimos un título, pusimos simbología de las rutas, ¿ya? Así que esto es algo que debemos tener súper claro, es que los reyes de Portugal buscaban conectarse frecuentemente o insistentemente con el comercio que se generaba aquí, porque estaba obstaculizado por tierra. Por lo tanto, la única forma de llegar era por mar, pero nadie sabía cómo hasta que estos exploradores lo descubren. Ya, así debería entonces quedar principalmente tu mapa, ¿sí? De la forma en la que yo te mostré, pero con la simbología, ¿sí? Ahora, vamos a las exploraciones españolas, ¿te parece?
voy a tomar otro mapa, no vamos a marcar sobre el mismo para que no lo colapsemos con muchas rutas, vamos a hacer dos y luego los vamos a comparar. Entonces, ¿cuál era nuestro primer paso? Poner el título. Exploraciones españolas. Podemos agregar rutas de exploraciones españolas para hacerlo más específico. Y vamos a comenzar con la primera y la que uno frecuentemente más recuerda, que es la de Cristóbal Colón. Yo marqué solo una línea amarilla en el mapa, pero más adelante vamos a darnos cuenta que Cristóbal Colón no va solo una vez y que esa vez se demora esa cantidad de años, desde 1492 hasta 1504, 12 años. Él no se demora 12 años en viajar. Lo que pasa es que él hace 4 viajes, pero lo vamos a ver más detenidamente unos minutos más adelante. Entonces, yo ahora sí voy a, en vez de marcar con amarillo, voy a marcar con naranjo para que se pueda notar mejor. Él comienza entonces su viaje, le pide ayuda a los reyes y comienza desde la península ibérica, ¿ya? Y llega a las islas del Caribe en Centroamérica. Vamos a poner entonces el segundo paso, o ya el tercero de acuerdo al orden en que yo lo estoy haciendo, simbología. Simbología y pongo en naranjo, que es el mismo color que yo estoy usando para hacer la línea, 1492, 1504, Cristóbal Colón. Él fue el navegante entonces que establece el vínculo entre España y América. Cristóbal Colón, o sea, el reino español también buscaba llegar a las Indias, todos buscaban eso. La única diferencia es que Cristóbal Colón cambia la ruta que estaba llevando a cabo Portugal, ¿sí? Vamos, segundo viaje importante de los españoles es de Américo Vespucio. Américo Vespucio viaja 5 años después de la primera llegada de Cristóbal Colón y él establece, lo que él hace en realidad es una exploración y una investigación del terreno. Él rodea la costa de Brasil, baja hacia las islas que están en el sur del Atlántico y él determina que esto no es la India, porque ¿qué era lo que sucedía con Cristóbal Colón? Cristóbal Colón pensó siempre que había llegado acá. Cristóbal Colón siempre pensó que en realidad él no se había encontrado con nada, que en realidad él había llegado directamente a las Indias. Él nunca pensó que se había encontrado con un gran continente. Él pensaba que esto, al lugar al cual había llegado él pensaba que esto era efectivamente esto, que era el lugar, las Indias o Asia, al que todos los reinos querían llegar. Pero Américo Vespucio, ¿qué es lo que dice? A ver, esto no es las Indias, no es esta zona. Esto es probablemente un continente nuevo, ¿ya? Es por eso que años después bautizamos o se bautiza a nuestro continente como América, en honor a Américo Vespucio, que él fue el que realmente se dio cuenta que era un continente nuevo y no era las Indias como creía Cristóbal Colón, quien muere pensando que eran las Indias, que él realmente había logrado la conexión entre Europa y la ruta de la India y Asia, y China, perdón. Entonces, vamos a marcar esta ruta importante de Américo Vespucio. Y la ponemos en nuestra simbología. ¿Ves? Así. Ahora, avancemos. Importante. ¿Qué es lo que sucede con Vasco Núñez de Balboa? ¿Qué es lo que sucede en 1513? Él, desde el punto en el cual está marcado en naranjo, no vemos una ruta, vemos un punto. ¿Por qué? Porque desde ese punto en Centroamérica, Vasco Núñez de Balboa se da cuenta que hay un gran océano. Él lo llama el Mar del Sur. Él se da cuenta que no es una extensión de tierra, sino que luego de
de que se termina, comienza un gran océano que no es el océano Atlántico por el cual él llegó, es otro. Y él le pone el mar del sur, que luego es bautizado como el océano Pacífico. ¿Ya? Entonces Vasco Núñez de Balboa es el primero que ve el océano Pacífico que nosotros conocemos. Es el océano que baña las costas de Chile, por ejemplo. ¿Ya? Entonces quien se da cuenta de los españoles que existe este gran océano es Vasco Núñez de Balboa. Lo voy a marcar entonces solo el punto desde el cual él pudo darse cuenta que existía este océano. Vasco Núñez de Balboa. ¿Ya? Aquí tenemos entonces a Vasco Núñez de Balboa. Lo tenemos marcado aquí en nuestra zona central del Caribe, que es el lugar en el cual él se da cuenta. Vamos entonces, próximo gran explorador. Este viaje, si yo tengo que identificar uno de los que más me interesan o tengo que escoger cuál es mi preferido, es el de Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano. Ellos lo que querían hacer era dar la vuelta al mundo en su campaña, en su empresa de navegación, de exploración. Eso era lo que ellos buscaban. Y se demoran 3 años en hacerlo, lo logran, pero es un viaje muy, muy difícil, muy duro de hacer, ¿ya? Entonces lo vamos a marcar, nosotros más adelante vamos a conversar un poquito sobre este viaje, así que lo vamos a volver a mencionar. Lo importante de este viaje es que ellos descubren el estrecho que une el océano Pacífico con el océano Atlántico, o sea, este océano, ¿lo recuerdas? Y que es el estrecho que hoy día lleva el nombre de Hernando, que es Estrecho de Magallanes, que está al sur de Chile. ¿Te suena? ¿Lo habías escuchado alguna vez? El Estrecho de Magallanes. Ese estrecho lo descubre Hernando de Magallanes. ¿Y por qué pongo a Sebastián Elcano también? Porque lamentablemente Hernando de Magallanes muere en la travesía. ¿Y quien termina este viaje, este gran viaje en el cual circunnavega en la Tierra por primera vez, es Sebastián Elcano? ¿Ya? Entonces, de esta forma tendría que quedar este mapa. ¿Te das cuenta? Están marcadas todas nuestras rutas. Debería quedar así, ¿cierto? Estas cuatro grandes exploradores marcados. Ahora, de estas dos, Portugal y América, ambos reinos lo que buscaban era la ruta comercial que los conectara con Asia, ya con China, con la India, para obtener esos productos que eran productos de lujo en la época. Entonces, ambos reinos buscaban eso. ¿Por qué? Porque así podían consolidarse y podían ampliar sus dominios territoriales. Si es que conocían o descubrían nuevos territorios, hacían posesión sobre ellos, por lo tanto, estos viajes eran impulsados por estos reinos con ese objetivo, porque ellos eran beneficiados también. Entonces, ¿te parece que avancemos? Ya que hemos conocido algunos de los grandes navegantes de la época, vamos a hablar sobre Cristóbal Colón, que yo creo que quizás lo hayas escuchado antes. Su nombre es muy conocido porque es la persona que por primera vez se topa, ¿cierto?, con nuestro continente americano, se encuentra con él, hace 4 viajes, pero para él las cosas no estuvieron fáciles antes de comenzar. Él era de una familia que tenía un oficio de tejedores. Tenían un taller en el cual trabajaban, pero Cristóbal Colón desde muy pequeño no le gustaba mucho este oficio. A él siempre le llamó la atención ser navegante, eso era su deseo. Y él se desvinculó de este oficio que hacía su familia y comenzó a trabajar para comerciantes, subiéndose a sus embarcaciones, y de esta forma viajó por todo el Mediterráneo, viajó a Inglaterra y comenzó a ganar experiencia como navegante. Después, este genovés, porque él era genovés y nació en 1541, comenzó a involucrarse más y más
en todo lo que era la navegación, ¿ya? Comenzó a estudiar cartografía, comenzó a estudiar otros elementos que le podían ayudar para ser un gran capitán, y incluso él se fue a vivir a Portugal y ahí comenzó con su hermano que lo acompañó, comenzó a hacer los portulanos. ¿Te acuerdas lo que eran los portulanos? Eran unas especies de mapas que estaban construidos o estaban realizados bajo la experiencia de los navegantes. Ya en los portulanos estaban escritos las zonas costeras, los mares, y él se dedicó a esto. Comenzó a viajar a las islas Madeiras, etcétera, y cuando él empezó a tener esta idea de que quizás podía llegar a las Indias por por el oeste, que él podía a lo mejor variar la ruta que hacía Portugal, porque Portugal siempre rodeaba África como lo vimos en nuestros mapas, pero él quiso hacer o plantear una alternativa diferente. Y el reino de Portugal le dijeron que no les llamaba la atención su proyecto. Entonces él fue a España y los reinos, y los reyes católicos, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, le dijeron que sí, que ellos lo iban a patrocinar, que lo iban a ayudar económicamente, y Cristóbal Colón, como él quería, pasa a la historia por este gran descubrimiento que hace para España. ¿Ya? Entonces ya sabemos un poco de Cristóbal Colón. Él siempre fue un navegante innato, siempre se quiso perfeccionar. Y como yo te mencioné al principio, cuando marcamos en nuestro mapa, yo solo marqué una línea, ¿recuerdas? Pero en realidad los viajes que hace entre 1492 y 1504 son 4 viajes. Llega primero a Guanahani, que es San Salvador, una isla del Caribe, y ya en el cuarto viaje, en el último, se va o se encuentra con las costas de Centroamérica, como tú puedes estar viendo en el mapa. Si sigues, por ejemplo, la ruta verde, ese es el último viaje que hace Cristóbal Colón. Lo interesante es que Cristóbal Colón nunca se da cuenta que está en un nuevo continente. Él siempre pensó que llegó directamente a las Indias Orientales, como le llamaban, o como nosotros sabemos que se llaman hoy en día, China e India. Él siempre pensó que estaba acá, nunca se imaginó que estaba aquí, y él se muere pensando en eso. Entonces, lo interesante de Cristóbal Colón, que tú debes tener súper claro, es que él como que rompe los modelos de viaje o las rutas de viaje. ¿Ya? En vez de mantener la ruta que hacían los portugueses por el borde de África, él decide dar un salto y se arriesga yendo directamente hacia el oeste. Y eso es clave, ¿cierto? Porque marca una gran diferencia entre ambos reinos, que lo vamos a revisar en unos momentos más adelante. Ahora, ya sabemos de nuestros exploradores, sabemos de nuestras rutas, pero no hemos hablado sobre a qué se enfrentaban los exploradores. Los exploradores de esta época tenían rasgos de personalidad muy interesantes, eran valientes, eran arriesgados, eran individualistas, eran muy independientes, persistentes con sus ideas, pero por sobre todo querían fama, querían riquezas, querían que la sociedad de la época los reconociera. Ellos buscaban el reconocimiento, esas eran sus motivaciones. Estaban tan empecinados con lograr esto, querían de una forma u otra ser reconocidos, que muchas veces o muchos de ellos se enfrentaron a estas dificultades, a estos desafíos que conllevaba viajar, porque imagínate, ellos viajaban, se subían a una embarcación, confiaban ciegamente en el capitán, por ejemplo, en el caso de Cristóbal Colón, confiaban ciegamente en el capitán, que les decía que iban a llegar en cierta cantidad de tiempo a un lugar específico, pero nadie sabía si eso realmente iba a suceder, nadie sabía si se iban a demorar 3 meses, 1 año, 3, 4, nadie lo sabía. No sabían si a lo mejor llevaban la comida adecuada para ese tiempo, no sabían si a lo mejor llevaban la ropa adecuada para ese viaje. Por lo tanto, se enfrentaban, por ejemplo, a las inclemencias del clima,
¿A qué me refiero con esto? Cuando estaban en alta mar, realizando estos viajes de exploración, tenían que enfrentarse a las tormentas, a los fuertes vientos. Por ejemplo, el viaje que yo te dije que era mi favorito, de Hernando Magallanes, ellos partieron con 5 embarcaciones y solo después de 3 años llegó una sola, por todas estas dificultades. Eran viajes muy difíciles. Y no solamente las inclemencias del clima los golpeaban, también las enfermedades, porque muchas veces a estos exploradores se les acababa la comida antes, por lo tanto, esa falta de vitaminas y de alimentos provocaba que tuvieran anemia, que tuvieran otras enfermedades de debilitamiento, de fatiga, y muchos fallecían, ¿ya? ¿Qué otro factor es muy importante? Los motines, que producto del estrés, de no saber si iban en la dirección correcta, si iban a llegar vivos, si todo iba a salir bien, eso generaba tanta angustia en ellos, tanto estrés, que finalmente, ¿qué era lo que sucedía? Que se terminaban amotinando, existía mucha presión, y se generaban enfrentamientos muy violentos dentro de los barcos. Y otro punto importante al cual se tenían que enfrentar era la comida y el descanso. Ellos tenían que comer solo una vez al día para resguardar la comida, para resguardar como las provisiones que llevaban, y tenían que dormir en cualquier lugar del barco, probablemente o muchas veces sobre la superficie exterior del barco, sin ningún resguardo del clima, de las temperaturas bajas o altas. Por lo tanto, no eran viajes cómodos, no eran viajes a los cuales uno quisiera ir como de paseo, eran viajes muy difíciles, muy duros, y solo los hacían los exploradores porque tenían muchas ansias de lograr su objetivo, de ser famosos, de descubrir. Muchos querían saber realmente si es que había algo más allá, y esto era muy importante para ellos. Vamos a leer este extracto del cronista Antonio Pigafetta, que él iba uno de los sobrevivientes de las personas que iban en el viaje de Hernando de Magallanes. Esto es lo que él después editó un libro sobre estas historias. Durante 3 meses y 20 días, sigue la lectura conmigo. Durante 3 meses y 20 días no pudimos conseguir alimentos frescos. Comíamos bizcocho a puñados, o sea, como pan o queque a puñados, aunque no se puede decir que lo fuera, porque era polvo mezclado con gusanos y lo que quedaba apestaba a orines de rata. O sea, eso ya nos muestra cuáles eran las condiciones. O sea, durante 3 meses tenían que comer las galletas molidas por lo añeja que estaban pasadas a todos los olores y todo lo que se encontraba dentro de la embarcación, como las ratas. Por lo tanto, esto eran condiciones muy extremas para ellos, muy extremas, ¿ya? Del viaje de Hernando Magallanes, como yo te mencioné, salieron 5 barcos, solo llegó uno, y iban 237 hombres, perdón, y solo 18 llegaron con vida. O sea, de 237 tripulantes, solo sobreviven 18 a esas inclemencias en un solo barco. Ya uno de los que muere es Hernando de Magallanes en las islas de la Polinesia, perdón, cuando ya había dado la vuelta, cuando ya había pasado por el estrecho. Están llegando a el Océano Índico, y en esta zona de las islas polinésicas es atacado y muere en batalla. Y quien termina su viaje es Sebastián Elcano, ¿ya? Con los 18 hombres que quedaban vivos, Este mapa era lo que la gente pensaba que existía. Esta representación es lo que la gente pensaba que existía en los mares. Criaturas extrañas que atacaban los barcos, ¿ya? Por lo tanto, los exploradores eran muy valientes porque pensaban que esto era real, que esto iba a suceder con sus embarcaciones, ¿ya? Entonces, no solamente se tenían que enfrentar a todo lo que yo te mencioné hace un segundo, sino que también al miedo de que esto pudiera ocurrirles. ¿Qué te parece esto? Qué miedo, ¿cierto?
qué valientes. Por eso yo al comienzo de la clase te dije que ellos eran súper valientes. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Hagamos nuestro recuento. Aprendimos sobre los navegantes, los más importantes: Cristóbal Colón, Bartolomé Díaz, Vasco de Gama, pero no son los únicos. Yo solo mencioné algunos de los españoles y de los portugueses, pero en realidad son muchos los exploradores, porque esta época, el siglo XV, es llamado la era de los descubrimientos, por lo tanto son muchos. Hablamos también sobre las rutas de navegación, hablamos también sobre las dificultades del viaje para los navegantes, y te quiero plantear una pregunta para finalizar esto. ¿Existe alguna diferencia entre las exploraciones portuguesas y las españolas? ¿Qué crees tú? Piénsalo, de acuerdo a lo que hemos visto. Si bien una similitud es que los reinos de España y Portugal ambos querían llegar a Asia y poder conectarse económicamente, la gran diferencia es que Cristóbal Colón, representando al Reino de España, irrumpe cambiando la ruta, descubriendo un nuevo continente para los españoles, y con esto, como yo te mencionaba, se hace posesión y dominio para los españoles de casi todo un continente, ¿ya? Por lo tanto, Cristóbal Colón, podríamos mencionar que es la gran diferencia, que es la dirección de las rutas, porque si bien los portugueses toman la ruta de las costas de África, ir directamente hacia el oriente, España con Cristóbal Colón se van hacia el oeste, ¿ya? Y ellos descubren un continente nuevo para ellos, ¿ya? Se encuentran con nosotros. Lo interesante es que los portugueses comenzaron mucho tiempo antes, ¿ya? Recuerda que las Islas Madeiras se descubren en 1418 y Cristóbal Colón viaja en 1492. Había pasado mucho tiempo, pero él, como podemos decir de una forma más coloquial, le da el palo al gato. Él de inmediato hace un gran descubrimiento que de una sola vez beneficia muchísimo al Reino de España, a diferencia de los portugueses, que habían estado siempre intentando posicionándose en las costas africanas, posicionándose viajando de a poco. Ellos de inmediato encuentran la mina de oro que necesitaba el Reino de España. Así que espero que te haya quedado clara la clase de hoy día, espero que te haya servido. Espero que hayas podido realizar tus mapas. Si no los pudiste hacer en conjunto conmigo, después podrías hacerlo y mostrárselo a tu familia, contarle esto que hablamos nosotros, que yo te conté en realidad. Podrías tú contárselo a alguien. Así que eso, te mando un abrazo súper apretado. Espero que nos encontremos en una próxima lección. Que estés súper bien.